Mi nombre es Irving Álvarez Loya y voy a presentar mi trabajo de tesis, Análisis de integridad estructural de una vasija tipo BWR antirradiación neutrónica aplicando fractura elastoplástica. Mis directores de tesis, el doctor Luis Héctor Hernández Gómez y el doctor Juan Alfonso Beltrán Fernández. Perdón. La agenda para esta presentación va a ser la siguiente: planteamiento del problema, objetivo, metodología, análisis del caso de estudio, determinación de las temperaturas de referencia ajustada al material, cálculo de las curvas presión-temperatura, evaluación de la región del bedline con una grieta postulada, evaluación de la región de la boquilla con una grieta postulada, conclusiones, recomendaciones para trabajo futuro y productividad. Bueno, la vida de diseño de una central nuclear es de 40 años. Sin embargo, se puede realizar el proceso de extensión de licencia operativa por 20 años más, buscando asegurar la integridad estructural de sistemas de estructuras y componentes, cubriendo los siguientes puntos. De acuerdo a los análisis de envejecimiento de tiempo limitado requeridos por la normatividad NUREC 1800, análisis de fragilización neutrónica de la vasija del reactor, fatiga metálica, calificación ambiental de equipo eléctrico y análisis del concreto pretensado de la contención. Este trabajo se enfoca en la evaluación de la vasija con un estudio analítico y numérico de la zona del bedline, que es la zona adyacente al núcleo más afectada por la radiación neutrónica, ya que la radiación produce un comportamiento frágil y no dúctil en el material, ocasionando que si este material tuviera una grieta, esta se podría propagar de manera súbita y no de manera controlada. El objetivo de este trabajo es realizar el análisis de integridad estructural de una vasija de reactor tipo BWR5 semejante a los empleados en la central nuclear Laguna Verde, evaluando la región del bedline, contemplando el daño que sufre el material por la radiación neutrónica, postulando una grieta en la región del bedline y en la región de la boquilla con base en los criterios máximos de grieta permisible, empleando un análisis de mecánica de fractura elástica lineal y mecánica de fractura elastoplástica y un análisis al límite. La metodología empleada para este trabajo fue la siguiente: identificación de los códigos, la normatividad y los criterios de aceptación a cumplir, recopilación de información pública sobre el componente evaluado, determinación analítica de la temperatura de referencia ajustada del material, acorde a la normatividad, postulación de una grieta crítica en la región del bedline y la boquilla, del sistema de inyección de refrigerante a baja presión, LPCI por sus siglas en inglés, en función de la normatividad, que en este caso es el código ASME. Elaboración de las curvas de operación presión-temperatura, modelado de la vasija del reactor y de las grietas críticas postuladas con un programa CAD, evaluación con el método elemento finito y su comparación con los resultados obtenidos de manera analítica, evaluación de la grieta postulada con el diagrama de evaluación de falla, la razón de liberación de energía efectiva o integral J y el módulo de desgarro dúctil del material. Un análisis al límite con las condiciones de operación normal para encontrar el punto crítico antes de la propagación de la grieta y una evaluación de crecimiento de grieta por fatiga en la región de la boquilla. Dado que se está considerando un reactor semejante a los empleados en la central nuclear Laguna Verde, se toma en consideración la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, que establece que la normatividad a seguir será la del país de origen del reactor, por lo que la principal normatividad y guías relacionadas con la integridad estructural de la vasija, incluida la operación a largo plazo, es la siguiente: el NUREC 1800, el 10FR 5421, que son normatividad empleada para el proceso de renovación de licencia de la central nuclear, así como el 10FR 50.60 y la guía reguladora 1.99, que se encargan de la tenacidad a la fractura y el daño que recibe el material por la radiación neutrónica, así como los requerimientos de un programa de vigilancia en la vasija del reactor, que es el apéndice H, y los requerimientos de tenacidad a la fractura y construcción de curvas presión-temperatura con el 10FR apéndice G, así como normatividad para la evaluación de los componentes. La vasija está construida por 4 anillos
Cada uno de estos está conformado por 2 placas soldadas. La vasija tiene una altura de 818 pulgadas y cuenta con un diámetro exterior de 211 pulgadas y un espesor de pared de 5 pulgadas. La zona del bedline abarca la zona superior del anillo número 1 y la zona inferior del anillo número 2, siendo un anillo de 165 pulgadas aproximadamente. Y la vasija está construida con placas de acero al carbón de baja aleación SA533, la cual tiene las siguientes propiedades mecánicas. Un esfuerzo último de 79.8 kS6, un esfuerzo de excedencia de 50 kS6, un módulo de elasticidad de 29.000 kS6. Y las condiciones contempladas en este análisis fueron las condiciones de operación normal de la vasija del reactor, en donde se cuenta con una presión máxima de 1000 psi, una temperatura de operación de 550 grados Fahrenheit y una relación de calentamiento o enfriamiento, sea el caso de encendido o apagado del reactor, de 100 grados Fahrenheit por hora. De acuerdo al NUREC 1800, el TLA denominado fragilización neutrónica de la vasija del reactor solicita los siguientes puntos específicos para la zona denominada bedline: la proyección de la fluencia neutrónica y cálculo de la energía de la meseta superior o upper shell energy. Estos son determinados con el programa de vigilancia del reactor, con dosímetros y pruebas de impacto Sharpie, y el cálculo de la temperatura de referencia ajustada del material y los límites presión-temperatura para operación. La normatividad nos permite hacer una comprobación analítica cuando no se tienen los datos experimentales del programa de vigilancia. Esta es la base o este es el motivo por el cual nos enfocamos en este trabajo, donde nosotros tomaremos una comprobación analítica empezando con la determinación de la temperatura de referencia ajustada del material, cálculo de las curvas presión-temperatura y posteriormente hacer una evaluación de la región del bedline con una postulación de grieta crítica, evaluando con mecánica de fractura elástico lineal, en donde se tiene que calcular el factor de intensidad de esfuerzos y por normatividad por normatividad se requiere que este factor de intensidad de esfuerzos sea menor que la tenacidad a la fractura del material, ya que si el factor de intensidad de esfuerzos es mayor que la tenacidad de la fractura del material, la grieta se propagará. Posteriormente, evaluamos con mecánica de fractura elastoplástica, con el procedimiento de diagrama de evaluación de falla, el método de curva de resistencia JR, método de módulo de desgarre JT y un análisis al límite en la presión interna, así como la postulación de la grieta crítica en la región de la boquilla del LPCI, evaluando de igual manera con mecánica de fractura, en donde calculamos el factor de intensidad de esfuerzos. También se hace un análisis al límite, se hace una linealización de esfuerzos en la pared de la vasija y se procede a evaluar con mecánica de fractura elastoplástica de igual manera. Y por último, se realiza un análisis de crecimiento de grieta. Bueno, dado que la proyección de la fluencia neutrónica se obtiene a partir de mediciones obtenidas de los alambres dosimétricos incorporados en el programa de vigilancia de la vasija del reactor, los datos se obtuvieron de información pública y de la experiencia operacional de reactores nucleares similares al caso de estudio, debido a que es considerada información propietaria. Se obtuvieron datos de las placas del anillo número 1, número 2, así como la soldadura axial y circunferencial que componen la región del bedline y la boquilla del LPCI que se incorpora también en la zona del bedline extendida. Recordemos que la radiación neutrónica provoca vacancias a nivel atómico en el material base de la vasija del reactor. Y este genera un cambio en la temperatura de referencia ajustada del material. El cambio en la temperatura de referencia ajustada del material permite determinar el daño que sufre el material por la radiación. Es importante mencionar que los aceros muestran una dependencia de la tenacidad con respecto a la temperatura, ya que la temperatura de referencia ajustada es la temperatura de transición del material entre un comportamiento frágil y un comportamiento dúctil.
La determinación de la temperatura de referencia ajustada del material se realiza acorde a la guía reguladora 1.99, en donde nos dice que la temperatura de referencia ajustada del material es igual a la temperatura de referencia ajustada inicial del material sin antes haber sido irradiado, más el incremento de la temperatura de referencia en donde se incorpora un factor químico y la fluencia, el daño que ha recibido el material por fluencia neutrónica. Aquí podemos ver lo que habíamos dicho, se evalúan las placas del anillo número 1, número 2, la soldadura axial y la soldadura circunferencial, así como la boquilla, encontrando dos puntos críticos o con un mayor incremento, en donde tenemos que la temperatura de referencia inicial en la placa del anillo número 1 era de 0 grados Fahrenheit y ha cambiado a 79 grados Fahrenheit. Y para la boquilla era de 18 grados Fahrenheit antes de ser irradiado y posteriormente cambió a 89.62. La normatividad establece que no se puede tener una temperatura mayor a 200 grados Fahrenheit. La construcción de las curvas presión-temperatura es para evitar que el material pueda operar en un rango en el que se comporte de manera frágil y una grieta se propague de manera súbita. Por ello, se trabaja con los principios de mecánica de fractura elástico-lineal, en donde se calcula el factor de intensidad de esfuerzos en función de la presión en un rango de 0 a 1400 psi, que es el rango común de operación de la vasija del reactor, y los valores del factor de intensidad de esfuerzo se sustituyen por la tenacidad a la fractura del material en la siguiente ecuación. Esta ecuación nos indica que tenemos la tenacidad a la fractura del material en función de la temperatura de operación y la temperatura de la RT/NDT. Como ya conocemos la temperatura de la RT/NDT y la tenacidad de la fractura del material mínimo requerido, se despeja y tenemos que la temperatura es lo obtenido en esta ecuación más la temperatura de transición. La guía reguladora, el apéndice, el ISFR 50 apéndice G, indica que para operación normal o núcleo no crítico, se tiene que tener la temperatura calculada más 120 grados Fahrenheit, que es un rango de seguridad que dan, obteniendo los siguientes datos. Estos datos fueron graficados y se obtuvo lo siguiente. Estas son las curvas de operación tanto para la región del bedline como para la región de la boquilla. Recordemos que la temperatura está relacionada con la tenacidad de la fractura del material. Bueno, como les dije en inicio, ya evaluamos la temperatura de referencia ajustada, ya calculamos la curva presión-temperatura. Ahora sí procedemos a evaluar la región del bedline con la postulación de grieta crítica, iniciando con mecánica de fractura elástico-lineal. La postulación de la grieta crítica se realiza acorde al código ASME sección 11 apéndice G, siendo a 1/4 del espesor y un largo de 1.5 veces el espesor, obteniendo una grieta con dimensiones de 1.25 pulgadas de profundidad de las 5 pulgadas que tiene de espesor la pared de la vasija y 1.75 pulgadas de largo. Se determinó de manera analítica el factor de intensidad de esfuerzos tanto para el arranque y apagado del reactor, contemplando el factor de intensidad de esfuerzos generados por presión como por el gradiente, contemplando el factor de intensidad de esfuerzos generado por presión, así como el factor de intensidad de esfuerzos generados por el gradiente térmico, encontrando los siguientes resultados. En calentamiento, un factor de intensidad de esfuerzos de 87.414 KSI
y en enfriamiento 534 KS6 por pulgada a lo medio. Estos resultados fueron comparados con un análisis con el método de elemento finito, en donde se modeló el anillo de la región del bedline con una grieta de las dimensiones antes mencionadas, realizando un análisis termomecánico y transfiriendo los resultados para ver el comportamiento de la grieta. Este es el comportamiento que se tiene los resultados que se obtienen con el método de elemento finito, en donde podemos ver que la mayor concentración de esfuerzos del factor de intensidad de esfuerzos se encuentra en el punto rojo, que es al centro de la grieta, indicando que la propagación será a través del espesor de la pared de la vasija. Podemos ver que los resultados obtenidos de manera analítica y los resultados obtenidos con el método de elemento finito son muy semejantes y no varían mucho. Ahora entramos a la parte de mecánica de la fractura elastoplástica, en donde con el diagrama de evaluación de falla se grafica con ayuda del cálculo de la integral J y un crecimiento de grieta. Los resultados de la grieta tienen que estar por debajo de la curva del diagrama de evaluación de falla para ser aceptables. La curva verde es la región segura, la parte inferior es la región segura, y podemos ver que el punto rojo son los datos obtenidos con la evaluación de las coordenadas K y SR, en donde vemos que se encuentra al borde, ya que es una grieta crítica. Por eso la razón de que se encuentra al borde. Sin embargo, se encuentra en la región elastoplástica, ya que si se acercara al eje de KR, se encontraría en la región frágil, y podemos ver que se encuentra en la región central. Posteriormente empezamos con la curva JR, en donde determinamos se hace la determinación de la integral J aplicada y se compara con la JR del material. Esta JR fue obtenida de un artículo donde se tenía un material ya irradiado, y podemos encontrar que la razón de cambio del tamaño de grieta está en función de dos constantes, que son C y N, que son constantes de mecánica de fractura que dependen del material. Esta curva es comparada con la pendiente de la curva de la J aplicada, la línea roja, en donde podemos ver que se calcula un factor de intensidad de esfuerzos generados por presión y un factor de intensidad de esfuerzos generados por el gradiente térmico, y obtenemos que la J del material tiene una inestabilidad de aproximadamente 0.03 pulgadas con las cargas aplicadas a este trabajo, consideradas en este trabajo. De igual manera, entramos con el módulo de desgarre dúctil, en donde se determina la curva JR del material, que es una curva energética, y se compara con la curva JT aplicada, en donde tenemos que la inestabilidad con las cargas aplicadas se genera a los 375.49, obteniendo que esta se intersecta con las propiedades del material, por lo que se considera una grieta estable. Se realizó el análisis al INTE, evaluando la extensión de la grieta en la zona plástica, por lo que es necesario evaluar el tamaño efectivo de grieta. El factor de intensidad de esfuerzos generados por la presión al inicio de la inestabilidad, KIP, está dado por la ecuación, en donde vemos que interfiere la integral J calculada y el módulo de elasticidad. Una vez calculado el factor de intensidad de esfuerzos generados por la presión antes de la inestabilidad de la grieta, la presión en el interior de la vasija antes de la inestabilidad es calculado, obteniendo un resultado de 2.08 KS6. Recordemos que la operación normal de la vasija es de 1 KS6, así que podemos ver que se encuentra muy por arriba de la zona de operación. Estos resultados fueron comparados también con el procedimiento de EPRI, que es normatividad europea,
en donde se realizó un análisis elastoplástico con el manual de fractura dúctil de EPRI, determinando un rango de liberación de energía efectiva en la región elástica de 78 libras sobre pulgada y en la región plástica de 15 libras por pulgada, obteniendo un valor total de 93. Estos resultados fueron comparados tanto con el procedimiento obtenido con el método de elemento finito y con los resultados del código ASME. Podemos ver que el código ASME se comporta de manera muy conservadora comparando con los otros procedimientos. Esta es la demostración obtenida con el método de elemento finito y podemos darnos cuenta que de igual manera se comporta en la región central de la grieta. Procedemos a evaluar ahora la región de la boquilla con la grieta postulada y empezamos con el cálculo del factor de intensidad, con la postulación de la grieta, perdón, en donde de igual manera se emplea el código ASME y el WRC 175, que nos dicen que la postulación de la grieta se va a hacer de manera perpendicular al vértice de la boquilla, en donde tenemos aproximadamente 9.94 pulgadas, donde lo redondeamos y postulamos una grieta de 2.5 pulgadas de profundidad. Posteriormente calculamos el factor de intensidad de esfuerzos y los resultados, tanto para arranque y paro, fueron los siguientes: de 112 para el arranque y 117 para el apagado. Los resultados también los resultados fueron comparados con el método de elementos finitos y podemos ver que también son muy semejantes a los calculados analíticamente. Y podemos ver cómo se comporta la grieta en la región de la boquilla. Se realiza una delineación de esfuerzos en la región de la boquilla. La distribución de esfuerzos en la diagonal de la boquilla puede ser calculada empleando un ajuste polinomial de tercer orden, obteniendo los siguientes resultados. Estos resultados también fueron comparados con el método de elemento finito, donde podemos ver una muy buena convergencia en la tabla mostrada, donde con la línea azul es el cálculo analítico y con la línea naranja es el cálculo numérico. Y entramos ahora sí con la región elastoplástica. Y de igual manera se hace una evaluación con el diagrama de evaluación de falla y podemos ver que la grieta, al ser una grieta crítica, se encuentra en el borde del diagrama de evaluación de falla. Pero es importante resaltar que se encuentra en la región plástica. Así que se tiene una grieta, se tiene una grieta que es aceptable de acuerdo a la normatividad. Podemos ver también que la curva JR, la pendiente con respecto a de la curva JR aplicada con respecto a la JR del material, se intersectan y la pendiente no es superior a la JR del material, por lo que también es aceptable. Se hace la comparación con el módulo de desgarre dúctil y podemos ver la intersección de igual manera entre la JT aplicada y la JT del material. Y de igual manera, esto por normatividad nos dice que es aceptable. Finalmente, se hace un análisis de crecimiento de grieta, en donde la tasa de crecimiento de grieta por fatiga se caracteriza en términos del rango del factor de intensidad de esfuerzos aplicado. El crecimiento de la grieta está dado por la siguiente fórmula, según el código ASME, sección 11, apéndice A, en donde la razón de cambio del tamaño de grieta con el número de ciclos es igual a la constante C por el incremento del factor de intensidad de esfuerzos y elevado a la n, obteniendo los siguientes resultados. Estos resultados fueron comparados contra unos calculados con el método de elemento finito y podemos ver que el análisis numérico los tiene mayor cantidad de ciclos, por lo que muestra que con el método analítico es muy conservador. Este es el comportamiento del crecimiento de grieta durante el proceso de operación. Podemos ver que se emplea una malla dinámica en el análisis de método de elemento finito. Bueno, conclusiones.
La evaluación realizada de la región del bedline y de la boquilla del LPCI de la vasija del reactor determinan que esta zona cumple con la normatividad aplicada al componente, en específico con la guía reguladora 1.99 y el NUREC 1800. La temperatura de referencia ajustada en la región del bedline y en la región de la boquilla no exceden los 200 grados Fahrenheit que establece la normatividad. Por otro lado, se determinó con las curvas presión-temperatura la temperatura mínima de operación a 1400 PSI proyectada para los 60 años de operación y que es de 291 grados Fahrenheit en la región del bedline y de 308 en la región de la boquilla. La evaluación con el diagrama de evaluación de falla demuestra que la grieta postulada se encuentra al borde de la región segura de la curva. Esto debido a que el tamaño de grieta postulado es crítico acorde a la normatividad. Por otro lado, la evaluación con la curva JR, el elemento cumple con lo requerido con el código ASME, sección 11, apéndice K. La estabilidad del defecto a una carga aplicada se verifica cuando la pendiente de la curva J aplicada es menor que la pendiente de la curva JR del material, en el punto donde las dos curvas se intersectan. El análisis al límite determina una presión crítica en el interior de la vasija no mayor a 2.08 KSI antes de que la grieta se propague, antes de que la grieta postulada sea inestable. Esto crea un margen de seguridad, ya que la vasija opera a la mitad de la presión calculada como crítica. Sin embargo, en una situación de núcleo crítico, sí se puede llegar a sobrepasar este rango. Se aprecia que los resultados de la integral J entre la metodología del método de elemento finito y el procedimiento del código ASME sí tiene una diferencia del 39%, así como los resultados del procedimiento descrito por EPRI de un 20%, concluyendo que los resultados son más conservadores en el código ASME. La simulación también muestra que el punto crítico de la grieta en el que el factor de intensidad de esfuerzos se encuentra la diagonal de la trayectoria de la grieta de la boquilla, reflejando que la grieta crecerá tratando de cruzar el espesor de la pared de la vasija. Las recomendaciones para trabajos futuros es evaluar la posibilidad de un conjunto de grietas con el principio de Simonon, determinar la distancia suficiente para que los campos de esfuerzos no interactúen entre sí, realizar un análisis comparativo entre la metodología descrita en este trabajo contra la evaluación de mecánica de fractura probabilística, realizar una investigación de los criterios considerados en el proceso de renovación de licencia entre la normatividad rusa, inglesa y alemana, en especial el procedimiento ruso, por el proceso de recocido de la vasija del reactor para reducir el daño por la radiación. Realizar un estudio de viabilidad del proceso de recocido de la vasija del reactor e identificar el comportamiento de una grieta crítica posterior a este para identificar las ventajas del proceso. Y continuar dándole seguimiento a la normatividad vigente de la vasija del reactor e identificar los posibles requerimientos para demostrar la integridad estructural de la vasija del reactor para el segundo periodo de extensión de licencia operativa, dando una vida útil de 80 años de operación. Derivado de mi estancia en el posgrado, se obtuvieron 2 publicaciones, en donde la primera es un análisis de mecánica de fractura elástico lineal basada en este trabajo, y otro de mi trabajo de maestría de un análisis de fatiga termomecánica en las válvulas de aislamiento de vapor, los cuales ya cuentan con una cita cada uno de ellos. También se contó con capacitación, en donde en una estancia en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear tuve una capacitación por el organismo regulador, que es la NRC, el organismo regulador de los Estados Unidos, y cursos de capacitación para el método de elemento finito, en este caso ANSYS, con el grupo SCC. Asimismo, también se está trabajando en una publicación en donde se verá el comportamiento de la grieta en la boquilla cuando el sistema de LPCI se encuentra en operación. Eso sería todo por mi parte.